Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Carolina Correa y voy a hablarle de las anomalías congénitas renales. Antes de entrar de lleno en las anomalías congénitas renales, tenemos que repasar el desarrollo embriológico de los riñones y de parte del sistema urogenital. Alrededor de la segunda semana de desarrollo se forman las tres capas germinales que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Del mesodermo se va a originar la cresta urogenital, la cual va a pasar por tres etapas. Tenemos la primera etapa, que es el pronefros. El pronefros es la etapa más temprana del desarrollo y es por donde ocurre la excreción durante el primer mes de desarrollo. Del pronefros se desarrolla el conducto pronéfrico, el cual se extiende hasta el seno urogenital. Luego tenemos la segunda etapa, que sería el mesonefros. El mesonefros es el principal órgano excretor desde el primer hasta el segundo mes del embrión y da origen al conducto mesonéfrico o el conducto de Wolff. En la etapa del mesonefros también se desarrolla el botón ureteral. El botón ureteral es una estructura importante para el desarrollo normal del trígono, uréteres y de los riñones. El botón ureteral da origen al uréter, los conductos papilares, túbulos colectores y también a estructuras del sistema genital masculino, como la vesícula seminal, el epidídimo y los conductos deferentes. Luego, el botón urogenital se encuentra en esta área y luego ocurre la tercera etapa, que vendría siendo el metanefros. El metanefros es esta. Da origen a los glomérulos, los túbulos contorneados proximales y distales y también al asa de Henle. Cuando ya ocurre la unión del botón ureteral con el metanefros, ocurre ya el desarrollo renal. El desarrollo renal consta de tres pasos importantes, que son la ascensión, la rotación y la revascularización. La ascensión, ¿por qué? Porque los riñones se desarrollan en el metanefros, que como vimos en la diapositiva anterior está abajo. Esa es el área en el área de L4. Y la posición normal de los riñones es en T12, L1. Entonces, los riñones deben ascender desde L4 hasta T12, L1. Luego ocurre, durante este proceso también ocurre la rotación, porque el hilio renal, esta partecita amarilla, se encuentra en el centro y esta debe quedar más hacia medial, es decir, hacia adentro. Y también ocurre la revascularización. ¿Por qué? Porque cuando los riñones están en L4 están siendo irrigados por la arteria ilíaca. Y cuando suben, terminan siendo irrigados por las arterias renales. Entonces, esos son los tres pasos importantes del desarrollo renal. Ya habiendo clarificado esto, podemos pasar directamente a las anomalías congénitas renales. La primera que vamos a mencionar es la agenesia renal. Esta ocurre por una anormalidad del botón ureteral, es decir, hay una anormalidad en el botón o no se desarrolla el botón. También puede ocurrir porque no se desarrolla el conducto mesonéfrico o hay una falla en la revascularización. En estos pacientes no presentan riñones, ni uréteres, ni el hemitrígono vesical. Esta usualmente en clínica se ve unilateral, aunque también podría ser bilateral, pero cuando es bilateral es incompatible con la vida. Estos pacientes es importante monitorizar regularmente la presión arterial y detección precoz de proteinuria, ya que los pacientes con agenesia renal pueden presentar enfermedad renal crónica, son más propensos a presentarlas que pacientes que no tienen agenesia renal. También tenemos la aplasia renal, que existe el tejido renal, pero este tejido no se ha desarrollado completamente y por lo tanto el riñón es no funcional. Se debe a que el botón ureteral es de pobre calidad o una falla en la revascularización. También tenemos la hipoplasia renal, donde tenemos un riñón que aparentemente es macroscópica y microscópicamente normal, pero el riñón es más pequeño y puede tener pobre desarrollo de uréteres
bueno, de uréter y del trígono. Y este puede ser causado porque hubo una pobre calidad del botón ureteral o una falla en la revascularización. El tratamiento depende mucho de la funcionalidad del riñón y por esto en estos pacientes se debe realizar estudios de función renal bastante seguido. Y esto es más que nada para evaluar la actividad de las nefronas. En estos casos, estos pacientes se deben vigilar por función renal y lo mismo que presión arterial que en los pacientes anteriores. Las ectopias renales. Estas pueden ser simples, donde el riñón se encuentra en el lado que le corresponde, pero más abajo del usual. O pueden ser cruzadas, donde el riñón va a estar contralateral al lado donde debe estar. El 85% de las ectopias renales cruzadas son con fusión. Y normalmente cuando es fusionado están también mal rotadas. La causa común es la persistencia de la vasculatura que arresta la ascensión, es decir, que no hay una revascularización, sino que las arterias ilíacas quedan unidas a uno de los riñones y lo mantienen anclado a la posición anterior. Y por esto ocurre la ectopia renal. El diagnóstico de la ectopia renal usualmente puede ser accidental, ya que los riñones usualmente son ambos funcionales. Y usualmente es accidental por una resonancia magnética o un ultrasonido renal. Por lo general, los riñones ectópicos no causan problemas de salud ni complicaciones, como había mencionado anteriormente. Aunque sí, las personas con riñones ectópicos tienen mayor posibilidad de presentar reflujo vesicoureteral. Por último, tenemos la fusión renal, y es cuando ambos riñones se unen en su desarrollo. Y esta puede ser en varias formas, de dona o herradura. De dona es parecido a este, solo que se une en ambos polos, en el polo tanto superior como en el inferior. Y el de herradura es que solamente es un polo, como vemos en este caso es un polo. Y aquí también tenemos otros tipos de fusiones que también son fusiones ectópicas. Los pacientes con fusión renal usualmente tienen una vasculatura aberrante dentro del riñón y estos son funcionales. Lo único que algunos pacientes con, por ejemplo, fusión renal en herradura tienen algunas complicaciones, como lo son mayor probabilidad o mayor posibilidad de cálculos renales, hidronefrosis, que la hidronefrosis es el agrandamiento de los riñones, como vemos en esta imagen, por obstrucción de las vías urinarias. Y también es común ver dentro de estos pacientes el tumor de Wilms y también tienen mayor posibilidad de cáncer renales o enfermedades de riñones poliquísticas. La fusión renal no tiene un tratamiento, ya que los riñones son funcionales en gran cantidad. Por lo tanto, no se hace ningún tipo de operación para separar los riñones ni nada de esas cosas. A menos que el paciente tenga algún síntoma de alguna de las complicaciones, como las que mencionamos, que son cálculos renales, hidronefrosis, o ya que tengan un tumor, en ese caso sí se hace intervenciones, pero es dependiendo de lo que el paciente tenga. Esta fue mi charla de las anomalías congénitas renales. Muchas gracias.